Sin tapujos, James Story desarma la teoría de la invasión y expone fisuras en el chavismo. ¿Habrá consecuencias? Corte Internacional de Derechos Humanos pone a Venezuela contra las cuerdas y reafirma la Convención Americana. Liberan a colombianos, entregan a firmantes del acuerdo de paz detenidos en la frontera. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmin Velasco y hoy 27 de agosto estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Mientras el gobierno venezolano insiste en alertar sobre supuestas amenazas militares desde Estados Unidos, el ex embajador James Story desmonta esta narrativa con una mezcla de ironía y advertencia. No solo niega cualquier plan de invasión, sino que sugiere que el verdadero foco de tensión está dentro del propio chavismo. Las declaraciones llegan en un momento clave donde el discurso oficial parece más orientado a blindarse internamente que a enfrentar enemigos extranjeros. Catherine García con el reporte. En medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el ex embajador James Story desestimó las versiones sobre una posible invasión militar en el país sudamericano. Calificó como una fábula las teorías que circulan desde Caracas, asegurando que el despliegue militar estadounidense en el Caribe responde exclusivamente a operaciones contra el narcotráfico y no a planes de intervención. Además, el exfuncionario subrayó que los recursos movilizados no serían suficientes para una acción bélica de gran escala, desmontando así la narrativa oficial venezolana. Hay que pensarlo bien. ¿Qué representa barcos que vienen y 2.200 infantería de marina, los Marines? No es suficiente para una invasión, primero. Hay una cierta capacidad militar que tienen ellos de un ataque específico, de Fuerte Tiuna, por ejemplo. Ese sí se puede hacer, pero yo creo que es una muestra de fuerza y también está dándole un mensaje para los narcotraficantes en la región. Hay que mantenerse un cierto equilibrio de optimismo en Venezuela. Hay que alzar la voz siempre y hay que continuar la lucha en tantas formas que pueda. Por otro lado, Story lanzó una advertencia más profunda. Según él, Nicolás Maduro teme a las fuerzas internas de su propia administración. Afirmó que hay personas dentro del aparato chavista que no están satisfechas con la dirección actual del país, lo que sugiere posibles fracturas en el núcleo del poder venezolano. Estas declaraciones abren una nueva lectura sobre la estabilidad política en Venezuela, donde las amenazas internas podrían ser tan relevantes como las externas. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Entre recompensas millonarias, cerco naval estadounidense y apoyo internacional, el chavismo gobernante enfrenta el escenario más crítico en 2 décadas. ¿Crees que la caída del núcleo chavista abriría paso a una transición democrática o a una nueva crisis de poder en Venezuela? Te leemos. Sí, democracia, una transición democrática. Venezuela entraría en un proceso de democratización de las instituciones del Estado. Que pase lo que sea, cualquier otra situación es mejor que seguir teniéndolos en el poder. Organizaciones de derechos humanos celebran la decisión de la Corte IDH sobre vigencia de la Convención Americana en Venezuela como un respaldo jurídico frente a la impunidad, mientras activistas advierten que la administración de Nicolás Maduro sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales. ¿Qué significa este fallo para las víctimas y el Estado? La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico. La Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue vigente en Venezuela, a pesar de que el Estado anunció su retiro en 2013. La decisión fue celebrada por organizaciones como Provea, que la calificaron como una victoria para las víctimas y un recordatorio de que los compromisos internacionales no se extinguen por voluntad unilateral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una decisión que consideramos histórica en el caso conocido como Polichacao, de Chirino Salamanca y otros versus el Estado venezolano,
en donde resolvió que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue plenamente vigente en Venezuela y que por lo tanto la Corte tiene competencia para conocer las denuncias de las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen chavista. El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basa en el principio de continuidad jurídica y en la necesidad de proteger a las personas frente a violaciones graves. Según el fallo, Venezuela sigue siendo responsable ante el sistema interamericano por los hechos ocurridos durante su permanencia activa, y los casos pendientes deben ser atendidos con base en la Convención. Esto incluye denuncias por presuntos delitos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. Esto básicamente lo que significa es que a pesar de los intentos primero de Chávez y después de Maduro de sacar a Venezuela del sistema interamericano, la puerta de la justicia interamericana, de la justicia internacional, nunca se ha cerrado, y que hoy las víctimas venezolanas tengan confirmado que siempre pueden acudir al sistema interamericano que busca justicia. Este fallo llega en un momento de alta tensión institucional, donde el Estado venezolano ha sido acusado de bloquear el acceso a la justicia, criminalizar la defensa de derechos humanos y desmantelar garantías constitucionales. La reafirmación de la vigencia de la Convención Americana no solo representa un respaldo jurídico, sino también un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la presión sobre el cumplimiento de los estándares democráticos en Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: liberados colombianos firmantes del acuerdo de paz, detenidos el 14 de agosto. Venezuela liberó a 4 exguerrilleros de la FARC y a un funcionario colombiano que habían sido detenidos el 14 de agosto tras cruzar la frontera desde Cúcuta para hacer turismo. Los 5 colombianos, que incluían a 3 firmantes del acuerdo de paz que trabajaban como escoltas y estaban armados, fueron entregados a las autoridades de Colombia en buen estado. La liberación se logró gracias a la gestión diplomática del gobierno colombiano, la Cancillería, la Embajada en Venezuela y el Partido Comunes, lo que pone de manifiesto la importancia de las relaciones bilaterales a pesar de las tensiones políticas recientes entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Venezolano que era buscado por intento de asesinato de una mujer en Estados Unidos, rompe en llanto tras ser detenido por ICE. Un venezolano de 31 años llamado Raúl Enrique Pargas Rodríguez, buscado por intento de feminicidio agravado en su país natal, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Estados Unidos. El hombre, que huyó de Venezuela tras presuntamente golpear y torturar a una mujer en un acto violento similar a la ruleta rusa, no pudo contener el llanto al ser esposado. Su arresto, que se produjo el 14 de agosto, se llevó a cabo gracias a un aviso de la patrulla fronteriza, y las autoridades del ICE han declarado que será deportado a Venezuela para enfrentar los cargos en su contra. 2 niños muertos tras tiroteo en escuela de Minneapolis. 2 niños de 8 y 10 años murieron y otras 17 personas, 14 de ellas menores, resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido en una escuela católica de Minneapolis. El jefe de la policía, Brian O'Hara, y el alcalde Jacob Frey confirmaron que un hombre armado con un rifle, una escopeta y una pistola disparó a través de las ventanas de la iglesia durante una misa de inicio de curso, hiriendo a múltiples estudiantes que estaban sentados en sus bancos. El agresor, cuya muerte se ha confirmado, se habría quitado la vida en el estacionamiento del lugar. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ya en prisión domiciliaria preventiva, estará bajo vigilancia policial permanente, según ordenó este martes un juez, debido al riesgo de fuga del ultraderechista, a poco de que finalice el juicio que enfrenta por golpismo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ya en prisión domiciliaria preventiva, estará bajo vigilancia policial permanente, según ordenó el martes un juez, debido al riesgo de fuga del ultraderechista, a poco de que finalice el juicio que enfrenta por golpismo.
El ex jefe de Estado que gobernó Brasil entre 2019 y 2022 es acusado de liderar una organización criminal que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022. En un documento judicial obtenido por la AFP, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía la vigilancia a tiempo completo del excapitán del ejército, enviando equipos a la dirección donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto. Una situación innecesaria creada para imponer humillaciones, denunció en X uno de los hijos del expresidente, el senador Flavio Bolsonaro. Pero la presión sobre el líder ultraderechista podría aún aumentar. Poco después de la orden del juez, la Policía Federal solicitó autorizar la presencia de efectivos 24 horas en el interior de la residencia de Bolsonaro. El refuerzo de su vigilancia ocurre tras una solicitud presentada por el diputado Lindbergh Farias, del partido de Lula, en la que invoca un riesgo de fuga concreto fuera de Brasil. La Fiscalía brasileña había pedido el lunes una vigilancia permanente tras analizar el pedido del parlamentario. En su decisión, el juez Moraes cita la campaña que otro hijo del exmandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro, lleva adelante desde Estados Unidos ante el gobierno del presidente Donald Trump en favor de su padre. El proceso ha creado una crisis entre Brasil y Estados Unidos. En apoyo a su aliado Bolsonaro, Trump impuso aranceles de 50% a una parte de los productos de la primera economía latinoamericana, además de sanciones individuales contra funcionarios, entre ellos el juez Moraes. El último es el ministro brasileño de Justicia Ricardo Lewandowski, que vio su visa revocada. A la espera del veredicto previsto entre el 2 y el 12 de septiembre, Bolsonaro, de 70 años, está cada vez más cercado y podría enfrentar 40 años de prisión. Un juez ordenó prisión domiciliaria para el líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido hace casi 3 años en el juicio que se le sigue por su presunta participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, anunció su defensa. Un juez ordenó el martes prisión domiciliaria para el líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido desde hace casi 3 años, en el juicio que se le sigue por su presunta participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, anunció su defensa. Y creemos que por fin se ha recuperado la justicia, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial en el país. ¿Cuándo estaría abandonando? Se presentó apelación. Probablemente en las próximas 72 horas el gobernador Fernando Camacho está en libertad. Sin embargo, el exgobernador del departamento de Santa Cruz deberá seguir recluido en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, debido a que enfrenta otra causa penal. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones preventivas de Camacho y de los también opositores Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez. En el caso de los dos dirigentes ya se habría vencido el plazo para la prisión preventiva. En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Camacho, un dirigente de derecha de 46 años, calificó la decisión del juez como un primer paso hacia la libertad. Y esto es poco a poco para todos los presos políticos de Bolivia. Bolivia libre, bendito Dios, es momento de clamar y decir gracias a Dios y gracias a las personas, a los profesionales, abogados que realmente han podido hacer justicia con Camacho y Pumari. El miércoles, Camacho se presentará de nuevo ante los jueces que determinarán si también suspenden la detención preventiva por otro juicio relacionado con una violenta protesta con bloqueos en ese departamento en 2022, cuando fue capturado. El oficialismo impulsó juicios contra civiles y militares por el golpe de Estado contra Morales, quien se vio forzado a renunciar en 2019 por las violentas protestas organizadas por la oposición que lo acusaban de haber cometido fraude en la elección de ese año. A raíz de ello, la exmandataria Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.